Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarlos. Ser voluntario, vivir para servir, es un estilo de vida al que todos estamos invitados, pero no cualquiera quiere. Nuestro invitado del día de hoy ha hecho de su profesión una forma de servir a otros en medio de las catástrofes humanas y las guerras. Su último servicio fue precisamente en la tan asediada Palestina, y yo te agradezco, Pedro Serrano, médico intensivista y voluntario, que nos regales esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y me da mucho gusto poder contar lo que he vivido y las experiencias que he tenido. Justo de primera mano. Quiero que empecemos por ti, para conocerte, dónde estudias, en dónde naces y por qué decides pues unirte a la ayuda voluntaria internacional. Yo soy Pedro Serrano Guajardo, nací en la Ciudad de México, hice mi carrera como médico general en la Universidad La Salle. La especialidad la hice en La Habana, Cuba, en medicina intensiva y emergencias, especialidad que me tomó 4 años realizar. Desde tiempo antes de la especialidad, yo creo que más o menos desde la carrera, siempre me llamó mucho la atención el trabajo de Médicos Sin Fronteras, de la ONU, en general el trabajo de humanitario, de ayudar, de acercarse a la gente con necesidad, siempre ha sido algo que ha estado en mí. Y voy dándome cuenta con el estudio y demás que como médico lo que más quiero hacer es ayudar al que no tiene acceso a la medicina. Que es Al que no sea ¿no? privatizar la medicina, al que sea algo de un grupo selecto, el que pueda ir o no ir. Y empecé a buscar con quién apoyarme y mi mamá fue la que me invita a ver a Médicos Sin Fronteras y a platicarme de eso. Y desde que entré a la carrera, yo dije, pues algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer. Y así fui creciendo y creo que la primera vez que estuve en esta oficina de Médicos Sin Fronteras fue hace como 10 años solicitando información durante la carrera. Ya en Cuba, cuando decido hacer la especialidad, mi voluntad y mis ganas de hacerlo empiezan a crecer. Y yo desde siempre, desde el primer año de la residencia, le decía a mis profesores, no, es que yo voy a hacer esto y esto. Y ellos en un tono burlón me decían, bueno, pues aquí ya lo estás haciendo, en Cuba pues ya te tocó, ya hiciste tu chamba, ahora regrésate a tu país y haz otra cosa. Y no, siempre lo quise hacer y al término de la especialidad fue quemando mis papeles. Me han dado un tiempo de respuesta entre 4 y 6 meses y dije, bueno, pues veré qué hago, me tomo un tiempo, estoy tranquilo. Y justamente en el momento en el que lo mando es cuando empieza la pandemia del COVID. Y justamente empieza la pandemia, me mandan un correo que pues sí califico para pertenecer a esta organización y que pues iban a hacer como pues algo rápido porque la necesidad empezó a aumentar en Médicos Sin Fronteras, en la ONU, en toda organización, los hospitales y todo. No se daban abasto. Y un buen día me mandan un correo y me aceptan y me dicen que si tengo algún inconveniente en irme a Irak. Como primera misión con ellos. ¿Cómo es tu llegada? Porque, claro, tienes esta idea de querer ayudar, tienes la iniciativa social, estas ganas de hacer voluntariado, pero nunca habías estado en una zona de conflicto. No, nunca. ¿Cómo es tu ingreso? ¿Cómo es llegar a un país en estas condiciones? Emocionalmente, ¿cómo es para ti? Pues todo el trayecto hacia allá fue muy emocionante, yo ya me sentía haciendo algo importante para mí. Y al llegar allá, recuerdo que en los traslados de los aeropuertos y eso hacia la Casa de Seguridad de Médicos Sin Fronteras, pues empiezo a notar cosas que uno no ve en su día a día, ¿no? Estos bloqueos de las carreteras hechos por militares o por lo que sea, pero pues es un bloqueo con 2 camiones blindados o 3, gente armada hasta, o sea, completamente armados y que te paran, te piden que te bajes del vehículo, gente muy seria, un idioma que no conoces, que no tiene la menor idea de lo que te están pidiendo y empiezas a sentir pues un miedo que no conoces ese miedo, no estás acostumbrado a nada de eso, ¿no? Digo, nunca nos pasó nada en los trayectos ni nada, pero igual es muy impactante. Llegas, lo primero que hacen en las primeras horas de tu llegada es hablar con los encargados de seguridad, te dan las normativas y eso. Y yo creo que hasta ese momento todavía no te cae el 20 de que estás en una zona realmente peligrosa. Claro. Ya te empiezan a explicar
cómo son los movimientos, los movimientos hacia el hospital, los movimientos dentro de la Platícanos a casa. nosotros, porque para nosotros nada de esta información es algo con lo que convivamos. ¿Cómo son los movimientos? ¿Qué es lo que te explican? Pues desde te sientan y digamos está el mapa de la zona en la que estás Sí. y está circulado la zona verde, naranja y la zona roja, que son pues, pocos kilómetros. No es que tengamos la libertad de salir a correr o hacer muchas cosas. Desde ahí te empiezan a platicar cuál es tu zona segura, cuál no. Te empiezan a dar la información de cómo nos movemos, en tipos de convoy. Entonces, eso es para movernos de la casa al hospital. Pero otra cosa que yo te quiero decir y le quiero contar a la gente, que es algo que te marca, es cuando te empiezan a dar los puntos dentro de seguridad de la casa, porque adentro de la casa tenemos búnkers, Ok. cuartos completamente sellados con hierro y paredes de concreto así de anchas, con puertas enormes. Adentro de eso hay comida, todo eso, por si llega a pasar algo, te explican que te vas a encerrar ahí, hay 3 o 4 lugares de seguridad, te encierras, prendes el radio, te dan dentro de los cuartos de seguridad están la información del radio, cómo tienes que hablar, alfa, zulu, tango, todo eso. Y te dicen, tú no te comuniques, si no escuchas que te buscan en el radio, no respondas, no des nada de información por el radio, te mantienes ahí, cierras todo y hasta que alguien se contacte contigo, en el caso que pase algo, pues los evacuamos. Entonces ya desde ahí empiezas con el... ¿Pasó? Ok, por suerte a mí no me tocó nunca que nos tuvieran que mover a un búnker por cuestiones de seguridad, Ok. pero pues te lo dicen y si te lo dicen es porque ha pasado y a varios compañeros que tienen más tiempo les ha tocado tener que evacuar hacia el búnker. Entonces de ahí también te das cuenta que ya no es un juego, ya no es nada más la emoción de voy a ser humanitario, voy a ayudar. Ya estás metido en un lugar que hay que estar serios, que hay que hacer las cosas con precaución, que no es un juego lo que estamos haciendo. Y todo eso se empieza a convertir en tu día a día y lo ves algo muy cotidiano. Háblame de tu primer día de campo. Sales, llegas a hospital, ¿qué es lo que encuentras? La entrada al hospital, pues la pobreza es muy grande. El hospital carecía de muchísimas cosas. Mis primeros 3 meses en Irak fueron muy duros de llevar porque el hospital no estaba en óptimas condiciones. Entonces empezaron a implementar espacios para poder trabajar con los pacientes con COVID y no tenían los espacios bien hechos, no había separación, no existen los cuidadores. Entonces era un paciente y 4 o 5 personas de la familia cuidando al adulto mayor y dormían ahí en el piso, cocinaban ahí adentro del hospital junto a los tanques de oxígeno, cocinaban, usaban fuego. Entonces todo eso, pues no será un riesgo que alguien nos vaya a atacar o algo, pero eso puede explotar, todo eso. Cualquier momento. No hay un control de eso. También había pues, familiares de pacientes que eran o militantes o de algún grupo, pues que entran armados. Y no les puedes pedir, oiga, ¿podría dejar su arma en el cuarto de enfermería o en la puerta? Pues no. Claro. Entonces tú tampoco sabes en qué momento uno de ellos va a reaccionar de cierta manera no amable hacia uno de nosotros y eso hay que tenerlo en cuenta. Y poco a poco hay que irse ganando la confianza tanto de los pacientes como de los médicos con los que trabajamos, porque somos foráneos para ellos. Claro. Pues, ¿qué hace un chaparrito bigotón aquí tratando de decir cómo hacer las cosas o tratar de ayudarnos? Y el bloqueo del lenguaje es muy importante, es algo que te frena en todo momento. Entonces, se trabaja eso día con día. Y sí, nos tocaron muchos, no le llamaría ataques, pero pues sí, un par de conflictos donde se escuchan balazos, explosiones y eso. Y al principio eso es aterrador. Claro. Después, pues, te vas acostumbrando un poco a escucharlos. Empieza a ser como la melodía del día a día. Pues, Acostumbrarte al sonido de la guerra. ¿Es eso posible? Pues no es posible. Yo no lo diría como que es posible, pero es algo que tienes que aprender a hacer para poder realizar tu trabajo de manera adecuada. Tienes que saber que eso está presente y tienes que dejarlo allá.
O sea, lo dejas en otro espacio de tu mente para poder enfocarte a tu trabajo o a tus pacientes. Irak es tu primera experiencia, pero tienes muchas más. En estos 5 años has logrado acumular una cantidad muy importante y me quiero ir a la última porque es Claro. justamente un conflicto que está sucediendo hoy en el mundo y que nos tiene a todos afligidos, observando la situación tanto geopolíticamente como económica, como humanitariamente, y me refiero a Palestina. ¿Estuviste en Palestina? ¿Cómo es tu llegada? Mejor dicho, ¿quién te invita? ¿En qué momento decides que tienes que ir a hacer servicio de voluntariado allá? Pues, ¿quién me invita? Médicos Sin Fronteras me invita a ese proyecto. Sí. Yo lo tomé, yo realmente por mi manera de ser y a lo mejor, como dirían en mi casa, que me faltan algunos tornillos, pues nunca dije que no, ni lo pensé 2 veces. Para mí era, más que nada, se necesita, pues voy a ver si está en mí y si lo logro, pues estaré ahí. Me invitan, me voy lo antes que puedo, o sea, en el momento que me piden que si puedo colaborar con ellos en Palestina, les digo que sí. Me platican de qué va la misión, me voy ¿De qué era la para misión? allá. El proyecto era para el apoyo en los hospitales y en los campos de refugiados para poder implementar protocolos de eventos masivos. Evento masivo es lo que nosotros le llamamos a una catástrofe que sobrepasa el espacio o el cupo que tenemos de pacientes en una sala de urgencias. ¿A qué me refiero? Si yo puedo recibir 10 pacientes porque solo tengo 10 camas, no hay ningún problema. ¿Cuándo activamos el protocolo de evento masivo? Cuando esas 10 camas ya no me dan tamaño y me están llegando 15 o 20 pacientes en flujo continuo. Pero no te estaban llegando 15 o 20, te estaban llegando ¿cuántos? Pues en la primera incursión grande que tuvimos, que ahora te lo cuento, porque yo llego a Palestina, todo va muy bien, y la primera semana me toca mi primera incursión de 50 horas. De 50 o 60 horas más o menos. Ajá. Y ahí el flujo de pacientes, pues en una noche vimos, en las 50 horas vimos más de 120 pacientes. El flujo era constante. ¿Por qué? Porque fueron horas de balas, horas de explosiones, horas de llanto, horas de sufrimiento, que fueron, para mí fue impresionante porque, como te digo, yo llevaba 4 o 5 días en Palestina. Había ido al hospital a presentarnos, a más o menos platicar con los directores del hospital, con los médicos de urgencias, pues cuál era nuestro propósito de estar ahí con ellos. Y un mal día, bueno, no un mal día, ese día me acuerdo, pues fuimos a comer, todo bien, comimos en la casa, me acosté temprano y de repente empiezo a escuchar pues, algo que nunca había escuchado en ningún proyecto de Médicos Sin Fronteras, ya una cantidad de balas, una tras otra, bombas grandes, la alarma del campo de refugiados que yo nunca la había escuchado, y entra mi jefe de seguridad al cuarto y me dice, vístete, nos vamos. Yo no sabía qué hacer. Porque a uno le dicen qué tienes que hacer y cómo tienes que actuar. Pero otra cosa es hacerlo en ese momento. Y ves que todos corren, el jefe de seguridad habla por teléfono, habla árabe, y entonces estás así y dices, ¿y ahora? ¿No? Y te tratas de acordar de todo lo que te dicen en las juntas de seguridad, tu mochila, tu chaleco, esto, agarra tus cosas, tu agua, serénate y nos vamos al hospital. Llegamos al hospital. Por favor, quiero que seas muy puntual. Claro. Haz que nuestra imaginación nos lleve a ese lugar. Dinos qué es lo que ves. ¿Qué es lo que veo? La salida es caótica de salir de la casa porque eran unas escaleritas y salimos un equipo de 8 o 10 personas. Sí. Bajando las escaleras corriendo. Acercan la camioneta. Montamos banderas en la camioneta y una torreta amarilla para dar noticia que somos una organización humanitaria, que se vean las banderas de Médicos Sin Fronteras, que la camioneta sea visible. Y el camino empieza una sensación de entre emoción, adrenalina, miedo, inseguridad. Y el jefe de seguridad hablando con el otro de sus colegas. Y en el camino empiezas ya a ver las luces de las bombas, las luces de
de las explosiones, el sonido empieza a aumentar y conforme nos vamos acercando al hospital al que estábamos, todo empieza a ser mucho más escandaloso, que el hospital estaba a menos de 300 metros del campo de refugiados. Uf. Y ahí estaban atacando. Entonces vas entrando, todo se empieza a ver mucho más fuerte, más vívido hacia el camino al hospital. La última recta hacia el hospital, donde nos dejan en la puerta, empieza a haber gente corriendo hacia los lados, uniformados disparando hacia el hospital, bombas explotando en la calle que vas en el coche. Y ahí van ustedes. Nosotros ahí, el jefe de seguridad frenándose en ciertos momentos para ver si era seguro seguir avanzando. Y entonces llegan al hospital. Llegamos al hospital. Sí. Y lo primero que nos dice el jefe de seguridad, te agachas y corres a la puerta, mientras disparan hacia el piso de la entrada del hospital. Entonces tú estás viendo cómo hay pedazos de concreto explotando al lado tuyo y corres hacia el hospital esperando seguridad. Y entras y ya lo que empieza a dar dentro del hospital es un poco de caos, los primeros pacientes que llegan, mucha sangre, médicos que están tratando de hacer todo lo posible, médicos que no deberían estar ahí o que estorba, la misma gente a veces estorba por tratar de ayudar. Y entonces ahí llegas, dejas las mochilas, dejas todo, hablas con el jefe de urgencias y ves en dónde te puedes posicionar para brindar la mayor ayuda. ¿A quién es la primera persona que atiendes? En mi caso, la primera persona que yo atiendo siempre es el caso más afectado. ¿Qué fue? En esas 50 horas, pues nos llegaron muchísimas heridas de bala a tórax, piernas, y en esa tuvimos un paciente que no pudimos hacer mucho por él, pero me lo entregan de la ambulancia sosteniendo la cabeza del paciente, y a la hora que me lo entregan me doy cuenta que hay una entrada de bala en la cabeza. Hay salida de materia gris, que pues ya no sabes qué pasa. Lo metemos, logramos hacer un taponamiento en eso, va a resonancia, regresa el paciente ya muy mal, queríamos saber hasta dónde llegaba el problema, pero pues no había mucho que hacer. Y como él, muchísimos otros pacientes. No sé qué tanta severidad más que eso encontramos o vimos, pero todas las heridas de arma son muy llamativas. Muchos también llegaban con lesiones por las esquirlas o por las mismas explosiones. Sí. Recuerdo, no sé si fue en esa incursión o en otra, que nos llegó un paciente con casi todo, o sea, 70 o 80% del cuerpo quemado. Uf. Pecho, piernas, los brazos, y lo lavamos al rojo vivo en urgencias. ¿Por qué? Porque tenía fósforo y otras cosas que lastiman a la piel, lo pueden empeorar. Y es inimaginable el dolor que puede sentir esa persona al hacerle un lavado quirúrgico así, sin anestesia, sin ponerle algo por la prisa, tenemos que sacarlo rápido y que suba a quirófano lo antes posible porque se necesita la cama. Claro. Entonces es decirle a él o a algún familiar o a uno de mis enfermeros, sujétalo. Ponle una guata del yeso, con lo que ponemos yeso, ponle eso en la boca para que muerda y tállalo. Qué horror. Arráncale toda esa piel muerta. Y eso no se hizo una vez, se hace más de 1, 2, 3, 10 veces en cada incursión. Y esos gritos te persiguen unos días, porque grita y grita fuerte. Y eso lo tienes que hacer, acabas, mandas, recuperas el aliento y ves qué haces con el siguiente paciente. ¿Cómo hacen una selección? Estás en una situación de guerra, estás diciendo que justamente tienes 10 camas, llegan 50, pero después de esos 50 van a llegar otros 50 y van a llegar 100. ¿Y cómo haces una selección humana de a quién ayudar, a quién no? Y decir, esta persona ya no hay mucho que hacer. ¿Ayudas en ese caso? En los protocolos que tenemos nosotros como organización de catástrofe masivo, se dividen los pacientes por colores igualmente, en verde, amarillo, naranja y negro. Que es el famoso triage, ¿no? Es un triage, pero
Es un triage de evento masivo. ¿A qué me refiero? Ahí vas a hacer una selección, no tanto por humanidad, sino por signos vitales y las lesiones que tiene tu paciente. Claro. El paciente que necesita ayuda pronta, lo marcas con cierto color, que es un paciente que no tiene más de 1 hora, pero con un médico lo puede resolver. Porque tampoco puedo arriesgar a que 10 de mis doctores vean solo una persona. Claro. Entonces tienes que jugar a algo horrible que es decidir, no decir jugar, más bien tienes que tomar unas decisiones que te cuestan mucho trabajo hacerlo, porque tienes que decidir quién con una pronta ayuda y menos manos va a lograr sobrevivir y quién no. Y así los vas poniendo en una categoría. Tiendes al que más posibilidad de vida tiene en un tiempo menor, en 1 hora o menos, y que no va a requerir tantas manos de algún médico. O sea, no van a estar 5 especialistas. Entre 2 o un especialista y un residente pueden atenderlo. Los demás intentas hacer que estén lo más cómodo. ¿Y a eso qué me refiero? Si tienes, los canalizas y les pones algún tipo de sedación, los ayudas a bien morir, a los que van a morir. Claro. ¿Qué haces ante una situación así? El medicamento deja de ser suficiente. El medicamento lo priorizas. Ajá. Priorizas al que va a necesitarlo porque se le va a hacer algún proceder quirúrgico. Al que se vaya a salvar, vas a tener que hacer un esfuerzo por él. ¿Hubo algún momento en que se quedaron realmente sin medicamento? Decir, no podemos, no tenemos cómo atender a este paciente y a este, porque no hay medicina. En los primeros meses del proyecto, sí, en lo que se lograron hacer las órdenes internacionales por parte de Médicos Sin Fronteras de farmacia, Sí. corríamos a veces con la desgracia de no tener suficiente analgésico en la parte de urgencias. ¿Cómo haces? ¿Cómo resuelves un hospital sin medicamentos? Y no para atender una gripa, no para atender gente que hay que ponerlo en palabras, porque es lo que ustedes ven. Gente que llega con extremidades cercenadas o a punto o que van a necesitar una amputación, gente quemada. ¿Cómo solucionas un tema de esa magnitud con una cantidad de gente muy alta sin medicamentos? Con dolor. No te puedo decir otra palabra, con dolor. Con decirle al paciente, aguanta lo más que puedas. Tranquilo que va a ser rápido. Ajá. Si no tenemos anestesia, tenemos que procurar salvar al paciente, aunque tengamos que hacer una amputación sin anestesia, lo cual tuvimos que hacer. Porque era eso o se muere el paciente. Uh-huh. Y el dolor lo lleva a que el cuerpo humano se desmaye. Ya que está desmayado no siente dolor y empiezas a trabajar de otra manera con el paciente porque ya no se mueve, ya no grita, pero ahora también tienes miedo que de ese mismo, después de que ya cae en eso, pues empiece en un choque hipovolémico o algo peor y pierda la vida. Entonces hay que hacerlo rápido, hacer la amputación, tratar de parar el sangrado y poderlo mover hacia el quirófano o hacia otro hospital donde le puedan dar el tratamiento adecuado. Y muchos van sin anestesia, a veces no solo porque no hay, sino porque el tiempo no te lo permite. Te llega un paciente con un balazo en el tórax, que nos llegaban a cada rato, con entrada y salida perforante, tienes 2 entradas de bala. Lo más rápido que puedas tienes que agarrar un bisturí, hacer un hoyo de este lado, meter tu dedo, porque tampoco vas a preocuparte con las pincitas ni nada, eso ya es a lo salvaje, metes el dedo, rompes la pleura, metes un tubo de plástico para empezar a drenar el pulmón de sangre y tu paciente respire. El paciente viene con tanta adrenalina que en la gran mayoría de las ocasiones no sienten ya ese dolor. Traen 2 o 3 balazos en el cuerpo y un pie quemado o una fractura expuesta. Ya el dolor que están sintiendo es más de lo que uno se puede llegar a imaginar. Y tienes que actuar rápido o se ahoga el paciente y se muere. Ya estamos por terminar, podríamos seguir por muchas horas, pero me interesa mucho tu salud mental y la salud mental de todos los médicos y paramédicos que están haciendo servicio de voluntariado en estas zonas de conflicto. ¿Cómo se atienden? Pues mi salud mental, no te voy a decir que fue siempre la mejor. O sea, habían
días después de las incursiones que a mí me costaba trabajo regresar a mi paz mental, a mi tranquilidad. ¿Y a qué me refiero? Pues yo tuve pesadillas, yo veía cosas de mis sueños y demás, y es normal. ¿Cómo se hace? Pues se trata con psicólogos. Médicos Sin Fronteras nos brinda ese apoyo durante el proyecto y fuera del proyecto 24 horas del día, lo cual te ayuda a que siempre que tengas un rollo, un llanto, un coraje, pues le hables a alguien y te vaya a escuchar. Y la única manera es eso, y acordarte que lo que hiciste con amor y por ayudar, no por reconocimiento de nadie, sino porque hay que ayudar sin detenerse, hay que ayudar hasta que uno se canse. Y eso te da la paz mental que buscas después de un proyecto como estos. ¿Regresas a Palestina? Yo regresaría feliz hoy, mañana. Mi esposa no creo que lo tolere muy felizmente, pero yo regresaría en cualquier momento. Pues Pedro, yo te agradezco profundamente esta entrevista y te agradezco también toda la labor humanitaria que haces, porque ya lo decía yo, servir es un estilo de vida que no cualquiera acepta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Servir como un estilo de vida. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta entrevista y los invito a que se queden con toda la programación. Nos encontramos muy pronto. Cuídense mucho.